No me importa lo que digan de ti, dijo ella, y el vaquero gigante finalmente sonrió. Jimena no era una chica de grandes convicciones, pero en ese instante, rodeada del bullicio de la Feria de Artesanías de Guadalajara, sus sentimientos parecieron fluir como el agua de un arroyo. La música alegre de mariachis y el aroma de los puestos de comida le daban vida al ambiente. Sin embargo, todo cambió cuando escuchó un murmullo hiriente que rompió la cadencia festiva. Ese Mateo Ramírez no vale un centavo. Dicen que trae un pasado oscuro. Jimena sintió un escalofrío recorrerla. Fue como si el aire alrededor de ella se hubiese convertido en plomo. Miró hacia el centro de la celebración, donde un hombre de figura imponente y con un sombrero de ala ancha se destacaba entre la multitud. Era Mateo, el vaquero. Su porte era impresionante, pero había algo en sus ojos que revelaba historias de soledad. Sin pensarlo, tomó una respiración profunda y, con un leve titubeo pero con un corazón decidido, se acercó a él. Su voz salió como un susurro, suave pero firme. No me importa lo que digan de ti. Mateo la miró, y su expresión sorprendida se transformó poco a poco en una sonrisa genuina. Fue un momento sutil, la conexión que ambos buscaban en medio del ruido. Sin embargo, esa conexión no podía sostenerse demasiado tiempo. En el aire flotaba un secreto, un eco del pasado que Mateo había intentado olvidar. Mientras la música continuaba sonando, ella sintió que algo oscuro y polvoriento acechaba, como un pajarillo en un cernidor. Los murmullos a su alrededor parecían intensificarse. Mateo, aunque sonriente, parecía distante. Jimena notó la tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos se oscurecían al recordar algo. Fue entonces que, a través de la multitud, aparecieron unas figuras conocidas. Ellos tenían rostros serios, miradas que destellaban advertencias. Jimena sintió que el aire se volvía más pesado, casi denso. La música se atenuó, y las risas se convirtieron en susurros. Mateo, como si captara su inquietud, dirigió su mirada hacia ellas, y la preocupación se inscribió en su rostro. «Es mejor que te alejes, Jimena. No deberías estar aquí», le advirtió, su voz profunda pero temblorosa. «¿Por qué? ¿Quiénes son?». El temor comenzó a mezclarse con su curiosidad, y la valentía que había sentido al acercarse a él comenzaba a desvanecerse. «Ellos no son como tú, no entienden. Y yo…». Su frase se cortó, como si una sombra lo hubiera abrumado, igual que el cielo tormentoso que amenaza la paz en el horizonte. Jimena se halló atrapada entre el deseo de conocer más y la advertencia silenciosa que se repetía en su mente. Con el corazón palpitante, miró a Mateo, quien parecía luchar con su propia historia. Lo que sea que lo persiguiera, ella quería ser parte de su presente, pero el peso del pasado era un monstruo al acecho. En un instante, Jimena comprendió que ese cruce de caminos era solo el principio. ¿Estaba dispuesta a enfrentarse a lo que se avecinaba? Su mirada desafiante le respondió. Jimena sostuvo la mirada de Mateo, el aire a su alrededor denso y cargado de incógnitas. «¿Por qué dices eso? ¿Qué saben ellos de ti?». Su voz temblaba pero fue firme. «Jimena, esto no es un juego. No entienden, no comprenderán», replicó Mateo, sus ojos buscando una salida. «Te lo digo por tu bien. No me vas a alejar así, Mateo. Tengo derecho a elegir». Ella se sintió más fuerte, pero una sombra cruzó el rostro de Mateo. En ese momento, las figuras que habían estado en la distancia se acercaron más. Jimena pudo distinguir sus rostros. Eran todos del barrio, aquellos que solían mirarla con desdén. Uno de ellos, un hombre robusto llamado Joaquín, sonrió de manera siniestra mientras se acercaban. «¿Y aquí qué tenemos? La novia del vaquero», dijo Joaquín con desdén, sus palabras cortantes. «¿Te gustaría saber quién es realmente Mateo Ramírez?». Mateo frunció el ceño. «No te metas, Joaquín». «¿Por qué, Mateo? ¿Tienes algo que ocultar?». Joaquín dio un paso hacia adelante, retador, porque la gente en este lugar no olvida. Jimena, sintiendo el ambiente tenso, se mantuvo firme. «¿Qué quieren decir con eso?», preguntó, mirando a Mateo. «¿Qué oculta?». Mateo se tragó el silencio. «No soy quien necesitas, Jimena. Debes irte». Su voz tembló con una mezcla de preocupación y determinación. No me iré sin respuestas». La valentía de Jimena combinada con su inquietud la impulsó. «¿Qué saben de él?». Joaquín sonrió aún más. «Mateo fue un luchador, pero no de lo que tú crees. Su fama no es por ganar combates, es por lo que hizo una noche oscura, algo que no se olvida». Jimena miró a Mateo buscando la verdad en sus ojos. «¿Es cierto? He dejado todo eso atrás», casi suplicó Mateo, su voz sonando quebrada. «Esa vida no es mía». «¿Oh sí?». Joaquín soltó una risa burlona, como un eco de desafío. «¿Por qué no le cuentas la verdad, Mateo?». «Basta, Joaquín», ordenó Mateo, la tensión en su voz palpable. «No tienes idea de lo que hablas». Un repentino estallido de risa resonó en la feria, pero pronto una sirena rompió el aire, aguda y urgente. Las luces parpadeantes de una patrulla se reflejaron en los ojos de Jimena y Mateo. «¿Qué está pasando?», preguntó ella.
alarmada. Mateo miró a Joaquín y a los otros. Esto no es bueno, murmuró. Debemos irnos ahora. ¿Por qué? ¿Qué tienes que temer?, cuestionó Joaquín, disfrutando del caos que se acercaba. Escucha, Mateo la tomó del brazo. Tienes que confiar en mí. Lo que viene no es solo para nosotros. Justo entonces, una figura apareció detrás de ellos. Una mujer con una chaqueta de cuero, con un brillo en los ojos que revelaba tanto poder como intenciones ocultas. Alzó una mano. ¿Qué están haciendo aquí, Mateo? Sabes que no puedes estar con ella. Ximena sintió un escalofrío. ¿Quién es ella?, preguntó mirando a Mateo. Contestó él. Pero las palabras parecieron negarse a salir. Y en ese instante, una bomba de tiempo pareció estallar en su mundo. La verdad que Mateo había ocultado, el pasado que él había dejado atrás, se iba del grillete del silencio. Pero lo que Ximena no sabía era que la mujer no solo traía el pasado de Mateo, sino que guardaba secretos que podían destrozar todo lo que ella había creído. Un grito rompió el aire, y una ráfaga de sirenas se intensificó. La multitud comenzó a correr. ¿Podría Mateo protegerla de este nuevo peligro, o el pasado estaba destinado a atraparlos a ambos en la oscuridad? Ximena sintió que el tiempo se detenía. La mujer de la chaqueta de cuero, con el aire de autoridad que imponía, se quedó en silencio por un segundo, observando a Mateo. La mirada que compartieron fue intensa, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. ¿Quién es ella, Mateo?, insistió Ximena, la inquietud temblando en su voz. ¿Qué le has ocultado? Ximena, no es el momento, respondió él, su tono algo desesperado. Confía en mí. No puedo confiar en ti si no me dices la verdad, replicó ella, apretando los puños. Los gritos de la multitud se intensificaron, y el rugido del caos se acercaba. Soy su hermana, dijo la mujer de cuero, rompiendo el aire tenso. Y vine porque no podía dejar que se metiera en más problemas. Ximena dio un paso atrás, sorprendida. ¿Tu hermana? Entonces, ¿qué es lo que ocultas, Mateo? El ambiente era eléctrico. No te sorprendas, Ximena, continuó la hermana. Él no es el hombre que crees que es. Su pasado es más oscuro de lo que imaginas. Basta, dijo Mateo, su mirada enfurecida. No necesitas hacer esto. ¿Qué no necesito?, cuestionó la hermana con desdén. Proteger a quien no puede defenderse a sí mismo. Él siempre vuelve a arruinarlo todo. Los murmullos de la gente se sentían cada vez más urgentes, como si la feria estuviera al borde de un colapso. ¿Qué has hecho?, insistió Ximena, sintiendo miedo. Antes de que Mateo pudiera responder, un destello metálico brilló entre la multitud. Un hombre, de pie a unos metros de distancia, levantó un arma. La sirena continuó sonando, pero el sonido de los disparos se convirtió en un eco aterrador. «Agáchate», gritó Mateo, empujando a Ximena hacia el suelo. Ella sintió el golpe del frío concreto contra su piel. El caos se desató. La gente comenzó a gritar y a correr, empujándose entre sí, buscando una salida. Mateo se puso de pie, su rostro decidido. «¿Dónde está Joaquín?», gritó, buscando entre la multitud. Su hermana, ahora paleada, apenas podía mantener la compostura. «Mateo, no puedes hacer esto», chilló ella, aferrándose a su brazo. «Tu vida está en peligro. Yo no puedo dejar que te pase nada», contestó él, desviado por la ansiedad. Ximena lo observó fluyendo entre sentimientos, confusión, miedo y un rayo de amor que le urgía a acercarse. «¿Qué está pasando, Mateo?», preguntó Ximena, aturdida. «Dime la verdad, ahora». Él vaciló. «No puedo». El sonido de otro disparo la sacudió. La multitud corría en todas direcciones. «Detente», gritó una voz familiar que brotó entre las sombras. Joaquín apareció en el centro del caos, su rostro lleno de satisfacción. «¿Pensaste que podrías escapar, Mateo? No esta vez». «Dame la paz, Joaquín. No quiero pelear», dijo Mateo, su voz más tranquila en medio del griterío. «Demasiado tarde», respondió Joaquín sonriendo. «Es hora de que todos sepan quién eres realmente». Con un movimiento rápido, Joaquín se quitó una cadena del cuello y la lanzó. La gente a su alrededor comenzó a retroceder, anticipando lo que vendría. Mateo se quedó helado, el horror reflejado en su rostro. «No, Joaquín, no lo hagas». Pero era demasiado tarde. Un grito desgarrador cortó el aire, y una explosión resonó detrás de ellos. La tierra tembló. Ximena, confusa y aterrada, sintió que todo se desvanecía. Un escombro cayó cerca, y ella se cubrió la cabeza. «Mateo», gritó, su voz casi ahogada. Cuando el polvo se asentó, un silencio inquietante llenó el aire. Las miradas se encontraron, y el pasado de Mateo finalmente salió a la luz. La verdad oscura que había estado por desvelarse, pero que ahora parecía irremediablemente atrapada en el eco de esa explosión. Pero, ¿qué significaba eso para Ximena? ¿Era su amor lo que lo había mantenido a flote, o estaba a punto de perderlo para siempre? Mateo miró a Ximena, el horror en su rostro mezclado con la desesperación. «Tienes que moverte», le gritó, pero ella estaba paralizada por el miedo. «¿Qué pasó?»,
Dime, no, debemos salir de aquí. A su alrededor, la multitud se dispersaba. Gritos de pánico llenaban el aire. Una nube de polvo cubría el escenario, borrando lo que quedaba de la feria. Mateo, ¿estás bien?, insistió Jimena tratando de encontrar su mirada. Pero él solo podía ver al hombre que había desencadenado el caos. Vamos, Jimena. La voz de su hermana desgarrada sonó cerca. No podemos quedarnos aquí. La tensión crecía. ¿Qué está pasando, Mateo? Los nervios consumían su voz. ¿Qué fue esa explosión? Es complicado, murmuró él, y esas palabras solo hicieron que el pánico de Jimena aumentara. Vámonos ya, gritó la hermana de Mateo jalando su brazo. No es seguro aquí. Pero los ojos de Mateo estaban fijos en Joaquín. No puedes hacer esto, Joaquín, gritó, el vacío entre ellos grande como un abismo. ¿Y crees que me importa? Joaquín rió, un sonido cruel. Has vuelto a caer, Mateo. Ahora todos saben lo que eres. ¿Qué significa eso? La voz de Jimena temblaba, su corazón disparado. Hable claro. Suficiente. Joaquín gesticuló, desbordando energía negativa. Te diré la verdad, una verdad que tu hermana no conoce. Todo lo que eres, todo lo que has hecho, se acaba hoy. Jimena sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Mateo, ¿de qué está hablando? En ese momento, un estallido ensordecedor cortó el aire. La multitud se detuvo, y todos miraron al cielo. Un dron negro zumbaba, descendiendo sobre ellos con una velocidad escalofriante. ¡Al suelo!, gritó Mateo, empujando a Jimena hacia un rincón. Está armada. La gente comenzaba a gritar. Algunos corrían por sus vidas. Jimena, sorprendida, podía sentir el corazón latiendo en sus sienes. Mateo, por favor, dímelo todo. ¿Qué quieres saber?, exclamó él. Las palabras fluían de una herida profunda. ¿Acaso eso no es suficiente? Todo se puede acabar en un segundo. Y tú no tienes idea de lo que está por venir. Pero Joaquín soltó una risa burlona. Tu historia no termina aquí. La gente tiene curiosidad. Cállate, Joaquín. Mateo parecía más perdido que antes. No tienes ninguna autoridad aquí. ¿Y quién lo creería? ¿Esa chica que crees que protegerás? Joaquín se burló. ¿Realmente crees que puedes sacar a flote a un pez muerto? El dron sobre ellos comenzaba a girar. ¡Rápido, hay que movernos!, ordenó la hermana de Mateo. Pero la visión de Jimena estaba fija en el dispositivo aterrador. ¿Qué es eso?, preguntó, sintiendo que algo grande se avecinaba. Algo que viene a cobrar deudas. La voz de Joaquín era un eco de advertencia. Y entonces, un destello. Un rayo de luz verde salió disparado del dron, seguido de un estruendo. La electricidad llenó el aire y un grito resonó. ¡Atrás! Todo ocurrió en un instante. El dron explotó, el fuego iluminó el cielo oscuro, y la gente fue lanzada por los aires. Mateo, entre el caos, gritó: «¡Ximena, agáchate!». Ella cayó de rodillas, el polvo invadiendo su espacio, y en medio de la nube de humo, el silencio se hizo eco. Cuando la explosión se disipó, la imagen que Ximena vio la paralizó por completo. Mateo, a su lado, era un hombre diferente. La luz del dron había reflejado su rostro, y en ese resplandor, ella vio algo que jamás habría imaginado. Un símbolo, una marca en su cuello, un sello que hablaba de su antiguo pasado. «¿Qué es eso?», preguntó, la voz fuera de control. «No», Mateo exclamó, cubriendo su cuello. «No deberías haberlo visto». La confusión rodeó sus corazones. Un nuevo secreto, una nueva traición brotaba como plantas envenenadas. ¿Era posible que el hombre al que había elegido, el vaquero de su corazón, tuviera un pasado más oscuro de lo que Joaquín había revelado? El horizonte empezaba a arder. Las sirenas sonaban en la distancia, pero para Jimena, el caos no importaba. Solo había una pregunta flotando en el aire. ¿Quién eres realmente, Mateo? Pero en ese momento, ella supo que la verdad era un volcán, a punto de erupcionar. Jimena miró a Mateo, sus ojos llenos de confusión y temor. ¿Qué es eso? La pregunta se quedó flotando entre ellos, sin respuesta. Mateo retrocedió, la mano a su cuello. «No deberías haberlo visto», murmuró con la voz quebrada. «El caos acaba de estallar y tú me dices que no debería haber visto eso», dijo ella enfadada. «Dime la verdad ahora». Su hermana se interpuso nerviosa. «Mateo, tienes que irte. No puedes quedarte aquí. Es peligroso». «¿Pero qué significa todo esto?», Jimena interrumpió, su corazón desbocado. «¿Por qué no puedo entender? ¿Quién eres realmente?». «Soy alguien que ha luchado para dejar atrás su pasado», insistió Mateo, expresión tensa. «No puedo arrastrarte a esto, Jimena». «¿A qué te refieres? ¿Qué tienes que esconder de mí?». El pánico elevaba su voz. «Esto no es simplemente un juego, Jimena», replicó Mateo, y la desesperación en su tono hizo que Jimena retrocediera un paso. Sin embargo, un grito desgarrador resonó a su alrededor, seguido de una serie de explosiones que retumbaron por la feria. La multitud comenzó a entrar en un frenesí. «Escapemos ahora», gritó la hermana de Mateo, aferrando su brazo. Jimena sintió que el terror crecía. «Esperen,
¿qué está sucediendo? Pero la multitud se empujaba y corría, buscando una salida. Mateo levantó la vista, su mirada fija en Joaquín, que también observaba con una sonrisa burlona. No puedes salir de esto, Mateo, dijo Joaquín. Tu pasado siempre vuelve. Jimena sintió que todo se comprimía a su alrededor. ¿Qué has hecho, Mateo? Cállate, Joaquín, gritó Mateo, pero ya era tarde. Las alarmas sonaban más fuerte, como un eco de peligro inminente. De repente un hombre apareció desde la oscuridad, el rostro cubierto con una máscara. Todos al suelo, gritó, con un arma en mano. La tensión se disparó, la multitud se detuvo, paralizada por el terror. No, gritó Mateo. ¡Atrás! Te creías a salvo, Mateo, dijo el enmascarado, acercándose con calma siniestra. Vine a terminar lo que empezaste. Jimena se giró hacia él, aterida. ¿Qué está pasando? Mateo dio un paso adelante, su cuerpo tenso. Eres un error que no debería haber cometido, dijo el hombre con la máscara. Tu pasado siempre te encuentra, hermano. ¿Qué? La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Hermano? ¿Mateo? Él es... ¡Silencio!, gritó el hombre, levantando el arma. Esto es entre nosotros. Mateo avanzó, luchando con la decisión que tenía que tomar. No puedes hacer esto. No eres quien dices ser. Dímelo a mí, Mateo. ¿Quién es entonces? El enmascarado sonrió, un brillo oscuro en sus ojos. Hoy se revela la verdad. Verás a tu querida Jimena y seguirás adelante. Jimena se sintió atrapada. El miedo la envolvía. ¿Qué tienes que decirme, Mateo?, le suplicó, su voz apenas un susurro. ¡Todo!, gritó Mateo. Todo se acabó, Joaquín. Ya no tengo deudas que pagar. ¿Deudas? ¿A quién le debes?, Jimena preguntó, la incredulidad arrugando su frente. El rostro del enmascarado se endureció. A las decisiones que tomaste hace años, siempre estarán contigo. Mateo, de pie, con su mirada fija en el hombre, parecía estar a un cruce de caminos. No te dejaremos hacer esto, prometió, el temor transformándose en determinación. Pero antes que pudiera moverse, un rayo cruzó el cielo y una sombra colectiva se abalanzó sobre ellos. ¡Agáchense!, gritó alguien desde el fondo. De repente, una serie de disparos estallaron. Gritos llenaron el aire. Jimena cubrió su cabeza, el caos golpeando a su alrededor. Mateo miró a su hermana, con los ojos desbordando miedo. «¡Salgan de aquí!», gritó. No puedo dejarte», Jimena protestó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Y justo en ese momento, el enmascarado dio un paso al frente y levantó la mano. «Ya es suficiente. La verdad saldrá a la luz hoy, y no hay nada que puedan hacer para detenerlo». Con la multitud en pánico, las miradas de Jimena y Mateo se encontraron por última vez. Un intercambio cargado de desesperación. El eco de la verdad estaba a punto de ser revelado. ¿Qué secretos se destaparían? ¿Con qué consecuencias tendrían que lidiar? La atmósfera era electrizante, pero lo único claro era que el desenlace de esa noche cambiaría sus vidas para siempre. Jimena sintió que el tiempo se paralizaba cuando el hombre enmascarado pronunció esas palabras. El caos a su alrededor se volvía un eco lejano, casi surrealista. Su mirada se centró en Mateo, buscando respuestas en su expresión. Pero él parecía dividido, atrapado en un tiempo y un lugar que no podía escapar. ¿Qué verdad?, preguntó Joaquín, su sonrisa burlona desvaneciéndose. ¿Qué más tienes que ocultar, Mateo? Iré a donde sea necesario, Joaquín, respondió Mateo, su voz firme. No voy a permitir que lastimen a Jimena. ¿Te importa más ella que tus secretos? La risa cínica de Joaquín resonó, llenando el ambiente de tensión. «Es mi vida», insistió Mateo. «No puedes decidir por mí». «¿Crees que tienes control, hermano?». El enmascarado dio un paso adelante. «Tu pasado no se puede borrar, nunca». Jimena apenas entendía. Sus pensamientos se confundían. «¿Mateo? ¿Qué es lo que significa todo esto? ¿Quién es este hombre?». La mirada de Mateo se oscureció. «No es el momento, Jimena. No deberías estar aquí». «Pero estoy aquí», gritó Jimena, la frustración brotando. «Dímelo todo». Una explosión sacudió la tierra cerca de ellos. La feria, que antes era un lugar vibrante y alegre, se convirtió en un caos aterrador. Gritos y carreras llenaron el aire mientras la gente buscaba refugio. Jimena sintió que su corazón se aturdía. «¡Agáchense!», gritó Mateo, empujándola al suelo. La hermana de Mateo se cubrió la cabeza con las manos. «Salgan, ahora», ordenó la hermana, mientras intentaba arrastrar a Jimena. «Por favor, confía en mí. No puedo dejarlo». Mateo se puso de pie, mirando a los dos hombres. «Si quieren pelear, háganlo conmigo. No toquen a Jimena. Siempre el héroe», dijo Joaquín. «Pero hoy no hay escape». Entonces el enmascarado levantó su arma, y en ese instante, todo se detuvo. La multitud, llena de pánico, se congeló. «¡Baja eso!», gritó Mateo,
pero el hombre no se movió. «Quítate de en medio». Jimena extendió una mano, sintiendo que el miedo le llenaba la garganta. «Mateo no hizo nada, pero el pasado no perdona», susurró el enmascarado, el aire tenso como un arco a punto de romperse. «Y tú eres parte de esto». Un disparo estalló en el aire. La bala no fue para ellos. Se oyó un golpe sordo y una figura cayó de entre las sombras. «¡No!», gritó Mateo, su rostro perdiendo color. Jimena se giró y vio a una mujer caer al suelo, su chaqueta de cuero ensangrentada. «Es ella», apuntó Joaquín, su cara iluminada por un siniestro placer. «La que te traicionó, Mateo». «¿Qué?». La voz de Mateo se quebró. «¿Por qué ella aquí?». La mujer, intentando levantarse, miró directamente a Mateo. «Lo siento», dijo entre susurros. La desesperación en sus ojos era palpable. No tenía elección. «No». «¿Por qué, hermana?». Mateo se acercó, su corazón palpitante. «Esto no puede estar pasando». Jimena sintió que el aire se volvía irrespirable. «¿Cuál es su conexión?». «¿Qué hiciste, Mateo?». «Escucha, no tienes que…», empezó la hermana de Mateo. «¿Qué te hizo?», insistió Jimena. La ira y el miedo se mezclaban en su voz. «¿Por qué le hiciste esto?». Una risa cruel resonó. «¿No lo entiendes? Mateo es un fantasma de su propia historia. Lo que ella hizo, lo que él es, no hay forma de escapar». Mateo miró a Jimena, sus ojos llenos de angustia. «Todo lo que hice, todo lo que soy, no puede destruir esto. No, no puede». «¿Y qué es eso, Mateo?». Jimena se acercó, su voz desgarrada. «¿Por qué no le dices la verdad a todos ahora?». De repente, un nuevo disparo resonó, y la figura enmascarada se tambaleó, sorprendida. La multitud grita mientras la confusión reinaba. Jimena sintió un nudo en el estómago. Entonces, el enmascarado cayó al suelo. Un silencio aterrador llenó el aire. ¿Qué pasó?». La pregunta quedó flotando en el aire. Mateo, con el rostro pálido, miró a Jimena. «No lo puedo creer». Pero antes de que pudiera decir más, el hombre que cayó lanzó una mirada a la hermana de Mateo, su rostro cubierto de sombras. No olviden que los secretos son armas. El caos continuaba, pero la verdad parecía estar a punto de salir. ¿Realmente qué significaba la traición? ¿Qué más se revelaría esa noche? La incertidumbre se adueñó de Jimena mientras contemplaba las consecuencias de lo que acababa de ocurrir. Jimena sintió que el tiempo se congelaba mientras los cuerpos en el suelo comenzaban a caer. En su mente, todo giraba. Mateo la miraba con una mezcla de angustia y determinación. «¿Estás bien?», preguntó él, aunque su voz temblaba. «No», gritó Joaquín levantándose. La multitud retrocedió. Los gritos resonaban como ecos de terror. «Esto no ha terminado». En ese momento la mujer con la chaqueta de cuero tembló, su rostro pálido y cubierto de sudor. «Mateo», pronunció, la voz casi un susurro. «Tienes que saber la verdad». Mateo se giró hacia ella, la desesperación en su mirada. «Dime, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sabes?», interrumpió Joaquín, su tono amenazante. «¿Es verdad lo que dice ella?». «Cálmate, Joaquín», dijo la hermana de Mateo temblando. «Es su vida». «No, es mi vida también». Estaba a punto de estallar. Todo se había vuelto un caos. «Jimena», gritó Mateo llevándola hacia un rincón. «Debes escucharme. Todo esto no es solo sobre mí». «Entonces, ¿de qué se trata?». Jimena estaba confundida. «No puedo entender. Es sobre su pasado. Un pasado oscuro del que él no puede escapar», dijo la mujer de la chaqueta de cuero, y sus palabras cortaron el aire. «Riesgos que nunca imaginaste». «Basta», gritó Joaquín. «No te atrevas a hablar por él». «¿Y qué harás? ¿Amenazarme otra vez?». Mateo frunció el ceño. «Suficiente. No puedo permitir que esto continúe». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Jimena cada vez más inquieta. «Por favor, solo dímelo de una vez». «No puedo», respondió Mateo, su tono lleno de pesar. «Lo que hay en juego es demasiado». «¿Más que mi vida?», preguntó Jimena, las lágrimas amenazando con desbordarse. «Amistades que no entiendo, verdades ocultas». Un nuevo grito surgió entre la multitud. «Vuélvete, Mateo». Un hombre apareció de la oscuridad, y el terror en su mirada se hizo evidente. «¿Quién es ese?», preguntó Jimena, asustada. Es mi contacto». Mateo parecía temblar. «Viene a cobrarse algo. Ya basta de mentiras». La voz del hombre fue como un fuerte golpe. «Tu vida y la de Jimena están en peligro». «¿Por qué?». Jimena sintió que todo se desmoronaba. «¿Por qué tengo que estar involucrada?». Mateo abrazó a Jimena. «No preguntes más». Joaquín soltó una risa burlona. «¿Dónde está tu valentía ahora, Mateo?». «Cállate», gritó él. En un susurro, la mujer en la chaqueta de cuero se acercó. «Mateo, tienes que ser honesto con ella. El tiempo se agota». Pero antes de que Mateo pudiera responder, un destello iluminó el cielo. Un nuevo dron,
más grande que el anterior, descendía rápidamente. ¡Maldición!, gritó Joaquín, y el pánico comenzó a esparcirse nuevamente entre la multitud. ¡Corran!, gritó la hermana de Mateo, arrastrando a Jimena hacia un lado. La gente frenéticamente buscaba escapar mientras el dron zumbaba ominosamente. ¿Qué es eso?, preguntó Jimena, sintiendo el terror llenarle la garganta. Es un aviso, dijo el enmascarado que había caído al suelo. Si no se van, todos pagarán por sus errores. Mateo soltó a Jimena, su mirada fija hacia el nuevo peligro. No sé qué hacer. La luz del dron se concentró en ellos. La tensión era palpable. «Jimena», gritó él. «Corre», pero no pudo. En ese instante, el dron lanzó una descarga eléctrica. Un grito desgarrador cortó el aire. La hermana de Mateo cayó al suelo. «No», gritó Mateo, corriendo hacia ella. El tiempo se detuvo. Mateo se arrodilló junto a su hermana, sus ojos llenos de horror. «¿Estás bien?», preguntó él, pero la respuesta nunca llegó. Jimena, paralizada, miraba la escena. «¿Qué hiciste, Mateo?». «No soy responsable de esto», él gritó, desesperado. Sin embargo, el miedo comenzaba a consumirlo. De repente, el enmascarado sonrió. «Todo es tu culpa, Mateo. Te advertí que el pasado siempre regresa». Un silencio sepulcral reinó mientras Jimena apenas podía respirar. ¿Qué había pasado realmente? La verdad se deslizaba entre ellos como un fantasma. ¿Por qué había un precio a pagar? Entonces, un eco resonó, y una figura conocida emergió entre la multitud. Era Joaquín, su rostro retorcido en una mueca de satisfacción. «¿Y ahora qué, Mateo? ¿Qué significa esto?», preguntó Jimena. Pero las palabras de Joaquín flotaron en el aire, pesadas. «Solo hay una forma de resolverlo. La verdad siempre duele, pero esa noche no solo sales tú». «¿Qué estás diciendo?». Mateo se volvió hacia él, la ira brillando en sus ojos. «Ahora todos sabrán quién eres tú realmente». La risa de Joaquín resonó, y con un gesto, el caos comenzó otra vez. «Mateo», gritó Jimena, cada vez más confundida. «¿Puedes responderme? Es lo único que te pido». El suelo comenzó a temblar. La verdad al fin saldría a la luz, pero ese estallido final no era solo un eco del pasado, era el inicio de un nuevo horror. ¿Podrían sobrevivir a lo que estaba por revelarse? Jimena sintió que el caos era abrumador. La figura de Joaquín, con su sonrisa burlona, se mantenía impenetrable. «¿Y ahora qué, Mateo?», repitió disfrutando del momento. «La verdad siempre sale a la luz». Mateo se volvió hacia su hermana, el rostro pálido, tembloroso. «No está ocurriendo esto», murmuró. Sus ojos buscaban consuelo. «¿Por qué tiene que ser así?». «Porque es la única manera», respondió ella, su voz quebrándose. «El pasado nunca se olvida, siempre vuelve para atormentar». «¿Qué tienes que ocultar de mí?», Jimena preguntó, su corazón palpitando de ansiedad. «Escucha, Jimena», dijo Mateo, su voz baja. «No puedo explicarlo ahora. Todo lo que dije, todo lo que he sido, no te quiero perder». «No puedes perderme si no me has dejado entrar», gritó ella desesperada. «Dímelo todo». Joaquín dio un paso al frente como un depredador. «¿No se siente bien, Mateo? Tu novia está en el centro de esto, la misma chica que podría perderlo todo». «Él no me tiene miedo», Jimena interrumpió, y su voz se fortaleció. «Mateo, ¿quién eres realmente? Dilo». Un estruendo resonó, una explosión lejana, como un trueno, sacudió el suelo. Todos se quedaron paralizados, y en ese instante, un hombre emergió de la penumbra, con una chaqueta negra y una mirada oscura. Llevaba algo en la mano. «No te acerques», gritó Mateo, levantando la mano hacia el nuevo intruso. «¿Te acuerdas de mí, hermano?», dijo el hombre. «Siempre quise ser parte de tu vida». Mateo palideció. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?». El hombre sonrió, pero era una sonrisa dura, fría. «Vine a cerrar ciclos. La verdad es más compleja de lo que crees». «¿Quién eres?», preguntó Jimena, mirándolo a los ojos. «¿Por qué está aquí? ¿Qué quieres de Mateo?». «Soy su pasado, y hoy voy a revelarlo», contestó el hombre, levantando una cámara que había escondido. «Voy a mostrarle al mundo quién es en realidad». «¡No!», gritó Mateo echándose hacia adelante. «¡No lo hagas! ¡No puedes exponerme!». «¿Expusirte?», el hombre rió. «Mateo, ya es demasiado tarde. Ellos ya saben. Vamos a ver qué dicen tus secretos». Jimena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Sobre qué secretos hablas?», preguntó angustiada. El hombre miró a Mateo con desdén. «¿Lo dejarías así? Si no quieres que sepas, tendrás que lidiar con las consecuencias». Mateo se puso enfrente de Jimena, protegiéndola, su furia creciendo. «No lo hagas. Esto no es un juego. Si lo deseas, no te atrevas a mirarme a los ojos». El hombre replicó firme. «El pasado regresa, y tú lo sabes. Basta ya. ¿Qué quieres realmente?». Jimena estaba al borde de las lágrimas. El miedo la abrazaba. De repente, el dron anterior dejó caer un paquete. Todos miraron hacia arriba, paralizados. Al caer, un estruendo resonó.
El impacto llenó el aire con polvo y escombros. ¡Cúbranse!, gritó la hermana de Mateo. Las sombras se arremolinaron, y la gente comenzó a gritar y a correr. Mientras el caos crecía, el hombre en la chaqueta negra había desaparecido entre la multitud. No se escapen, el juego apenas comienza. Su voz resonó, cortante. Mateo, viendo todo alrededor, sintió que el tiempo se detenía. «Ximena, ¿estás bien?», preguntó, buscando su mirada. «¿Qué? ¿Qué acaba de pasar?». Ella estaba aturdida, el miedo palpitando a su alrededor. «Todo saldrá a la luz, pero debemos actuar rápido. Hoy hay más en juego de lo que imaginas». Su rostro era un retrato de incertidumbre. «¿Qué significa eso?», inquirió ella, pero Mateo no pudo responder. Una sirena resonó, y un nuevo peligro se acercaba. «¡Corre ahora!», gritó él, llevando a Ximena hacia un rincón. Pero la confusión reinaba. Las luces de la patrulla iluminaban la escena, haciendo que todo se sintiera cada vez más real y peligroso. «¿Qué hacemos?», Ximena preguntó con voz temblorosa. «No tengo tiempo, solo sigue mi ejemplo», Mateo casi gritó, y en medio de la fuga, un estruendo sonó, una explosión que retumbó, haciendo que el suelo temblara nuevamente. «¡Mateo!», gritó Ximena. De repente, una sombra se acercó, y entre el polvo que aún caía, el hombre con la chaqueta negra apareció una vez más. «¿Listos para la verdad?», sonrió, mientras el caos continuaba. Ella sintió una oleada de terror. Las preguntas quedaron atrapadas en su garganta. ¿Qué verdaderamente vendría? Y esa verdad podía cambiarlo todo. Ximena se agachó tras una mesa volcada, tratando de bloquear el caos que se desataba a su alrededor. Las luces del dron iluminaban el espacio, y su corazón latía con fuerza. Miró a Mateo, que estaba tenso, con una mezcla de determinación y miedo en su mirada. «Confía en mí, Ximena», le dijo Mateo, apretando su mano. «No dejes que el pasado nos atrape». Ella sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo, pero asintió. «Te creo, pero necesito saber la verdad. No puedo seguir así». «Está bien». Mateo miró directamente a sus ojos. «Soy un hombre que dejó todo atrás, pero algunos no lo olvidan. Joaquín solo espera la oportunidad para arrastrarme de regreso a ese mundo. Pero tú eres diferente». El enmascarado se acercó. Su risa burlona resonó en el aire. «¿Aún piensas que puedes protegerla? Tu historia no se puede cambiar, Mateo. La gente merece saber quién eres en realidad». Lanzando una mirada desafiante, Mateo se puso de pie. «No puedes hacer esto. No dejaré que dañes a Ximena». Su voz resonó con una decisión inesperada, pero antes de que cualquier cosa pudiera pasar, una nueva explosión sonó, y la mesa que cubría a Ximena y a Mateo voló por los aires. Ella se cubrió la cabeza mientras caía al suelo. El terror la envolvía como una sombra. Cuando el polvo se disipó, un grupo de oficiales de policía apareció, sus luces parpadeando intensamente. «¡Todos al suelo!», gritó uno de ellos, y la multitud comenzó a entrar en pánico nuevamente. «¡Ximena, vamos!». Mateo tiró de ella, dirigiéndola hacia una salida, pero Joaquín se interpuso, desafiando. «¿Realmente crees que podrás huir del pasado, Mateo?». La hermana de Mateo apareció justo a tiempo para enfrentar a Joaquín. «Déjalo, no tienes idea de lo que estás jugando». Con una mirada fría, Joaquín respondió. «Aquí estamos todos a merced de la verdad. Les daré un último chance para salir». Mateo, decidido, se acercó a Joaquín. «No puedes controlar esto. Me tienes miedo porque yo soy lo que tú nunca serás». «Basta», gritó el enmascarado sacando una pistola. «No hay vuelta atrás. La verdad duele, pero también libera». En un instante, Mateo se abalanzó sobre él. «No lo hagas». Pero antes de que pudiera llegar, el hombre ya había disparado, y Mateo cayó al suelo. «¡Mateo!», gritó Ximena, llevándose las manos al rostro mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Todo se volvió borroso. La imagen de él, tendido allí, la paralizaba, pero Mateo, con esfuerzo, se arrastró hacia ella. «Ximena, por favor, créeme, todo esto se detendrá. Solo necesito que te vayas». «No, no puedo dejarte así», decía ella entre sollozos, pero el horror en sus ojos reflejaba que su relación estaba al borde de desmoronarse. Fue entonces cuando todo estalló en una cacofonía de ruido. El dron, repleto de energía, iluminó a Joaquín, cuyo rostro estaba lleno de furia. «Esto no ha terminado, Mateo. Recuerda que el pasado nunca olvida», dijo en un susurro amenazante. Ximena se quedó mirando, el corazón en un puño. «Mateo, ¿qué harás ahora? ¿Por qué no hacemos las paces con este caos?». Mateo levantó la vista, su mirada fija y fuerte. «No puedo dejar que el miedo me controle. Voy a enfrentar esto». Justo antes de que pudiera avanzar, un segundo estallido resonó adelante, haciendo que la luna se oscureciera por el humo. El aire se llenó de gritos y confusión. «Mateo, ven». Ximena jaló su mano,
mirando desesperada cómo la multitud parecía aumentar la tensión. ¿Qué será de nosotros? Eso lo decidirá esta noche Jimena, pero no puedo dejar que el pasado me defina, dijo él, mientras se giraba. Pero antes de que pudiera dar un paso más, se encontró frente a una sombra ominosa de una figura que se acercaba. ¿De verdad crees que puedes escapar, hermano?, sonó la voz del hombre en la chaqueta negra. Y en un instante, Jimena supo que todo lo que había creído estaba por derrumbarse. Las luces se apagaron, y el silencio llenó el espacio, mientras la aceptación del destino se hacía evidente en el aire. ¿Qué verdad se revelaría al final? ¿Podrían ellos encontrar su camino de regreso entre las sombras? No te lo pierdas. Suscríbete ahora para que no te falten más historias exclusivas como esta. Presiona el botón de me gusta ya mismo para alimentar el algoritmo. Comenta con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir este video instantemente con al menos 5 amigos que necesitan saber sobre esta historia. Es el momento de demostrar tu apoyo.